En cada rincón del mundo, millones de personas se preparan para el futuro. Pero, ¿cómo podemos saber qué nos espera realmente? A lo largo de la historia, las profecías bíblicas han iluminado el camino para quienes buscan respuestas. Es posible que las palabras escritas hace siglos en la Biblia aún tengan el poder de revelarnos lo que está por venir en este año. Y lo que muchos consideran como advertencias son señales claras que nos guían. Hoy exploraremos 7 profecías bíblicas que están marcando el camino hacia lo que nos espera en este 2025. Recordar que las Escrituras no solo reflejan lo que sucedió en el pasado, sino que también iluminan los tiempos que estamos viviendo. Si te interesa descubrir lo que la Biblia revela para el 2025, suscríbete y activa las notificaciones para seguir explorando las profecías que marcarán el futuro y el rumbo de nuestra historia, comenzando con la primera profecía que nos revela el futuro que nos espera. 1. Profecía de la restauración. Isaías 60:18. Isaías 60:18 nos dice: «No se oirá más en tu tierra violencia, ni destrucción dentro de tus muros, ni aflicción en tus calles». En un mundo lleno de conflictos, donde las crisis sociales y económicas parecen no cesar, estas palabras de Isaías nos hablan de una paz futura, una paz que trasciende las dificultades del presente. En tiempos antiguos, Isaías proclamó este mensaje al pueblo de Israel, que enfrentaba la invasión de naciones extranjeras y sufría de corrupción interna. Sin embargo, su mensaje no era de desesperanza, sino de restauración, de un futuro en el que Dios pondría fin al sufrimiento. El pueblo de Israel anhelaba la paz, una paz que no fuera solo la ausencia de guerra, sino una paz profunda, integral, que restaurara tanto las relaciones con Dios como con el prójimo. La restauración prometida por Isaías no era solo política o social, sino una transformación completa de la humanidad. Este es el verdadero significado del Shalom que se menciona en las Escrituras. Un bienestar total en todos los aspectos de la vida. Aunque en tiempos de Isaías el pueblo aún esperaba el cumplimiento de estas promesas, la profecía se conecta con la venida de Jesús, quien sería el verdadero príncipe de paz, como se menciona en Isaías 9:6. Jesús es quien trae la paz que Isaías había profetizado, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de una transformación interna que solo Dios puede ofrecer. Él es nuestra paz, como nos recuerda Efesios 2:14, y en Él se cumple la restauración prometida. Al pensar en el futuro, especialmente en el año 2025, esta profecía nos invita a mirar más allá de las dificultades inmediatas y recordar que hay un propósito más grande en marcha. La restauración que Isaías predijo no es solo una esperanza distante, sino algo que comienza en nuestros corazones hoy. Aunque el mundo sigue enfrentando tensiones, movimientos sociales y desafíos, el mensaje central es que la verdadera paz proviene de nuestra relación con Dios y de vivir según su voluntad. Isaías 60:18 es un recordatorio poderoso en medio de un mundo donde la violencia y los conflictos siguen marcando el paso de muchas naciones. En tiempos como los que vivimos, donde las crisis sociales y políticas parecen no dar tregua, la restauración prometida por Dios se presenta como una esperanza inquebrantable. Hoy, más que nunca, la paz que Dios ofrece se siente urgente y esencial. 2. Profecía del conocimiento multiplicado. Daniel 12:4. En Daniel 12:4, el profeta nos dice: «Pero tú, Daniel, cierra estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento se multiplicará». Esta declaración, dada en un tiempo de gran incertidumbre, apunta a una época en que el conocimiento se expandiría de manera asombrosa, alcanzando un nivel que antes era inconcebible.
Aunque en el tiempo de Daniel la humanidad apenas comenzaba a entender los alcances del conocimiento, la profecía anticipaba un futuro donde éste sería accesible de manera instantánea. Hoy, en la era moderna, estamos siendo testigos de la cumplimentación de esta profecía. El conocimiento nunca ha sido tan accesible como lo es ahora. A través de la tecnología, el Internet y la comunicación global, los hombres corren de aquí para allá, buscando entender más, descubrir más y expandir constantemente sus horizontes. Sin embargo, la Escritura nos enseña que el conocimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio para acercarnos a la sabiduría de Dios. En Proverbios 2:6 leemos: «Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia». El conocimiento, aunque multiplicado, debe ser discernido a través de la sabiduría divina. Este conocimiento humano, por más vasto que sea, no tiene valor si no se encuentra alineado con los principios de Dios. La multiplicación del conocimiento no solo se refiere al acceso a la información, sino a la comprensión profunda de su propósito en la vida humana. En los tiempos actuales vemos cómo el conocimiento se ha extendido a través de las redes sociales, la educación digital y otras plataformas. Sin embargo, las Escrituras nos advierten que no todo conocimiento es beneficioso. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 8:1, afirma: «El conocimiento envanece, pero el amor edifica». Esto nos recuerda que el conocimiento debe ir acompañado de sabiduría y amor, para que no nos lleve a la arrogancia, sino a la edificación de la comunidad y el servicio a Dios. Al igual que en los tiempos de Daniel, el conocimiento se multiplica, pero también debemos ser cuidadosos al discernir su propósito. ¿Estamos utilizando este conocimiento para acercarnos a Dios y vivir conforme a su voluntad? ¿O lo estamos utilizando para alimentar nuestra vanidad o para propagar falsedad? La multiplicación del conocimiento es un regalo, pero también es una responsabilidad, como se refleja en el llamado de Santiago 1:5. «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Al mirar hacia el futuro, y especialmente hacia el 2025, debemos recordar que la verdadera sabiduría no proviene de la acumulación de hechos o datos, sino de la comprensión de la voluntad de Dios para nuestra vida. En un mundo saturado de información, el reto es no solo obtener conocimiento, sino obtener sabiduría de Dios, para que cada descubrimiento nos acerque más a su plan divino para nosotros. En un mar de datos, que nuestra brújula siempre sea la sabiduría divina que nos guía por el camino recto. 3. Profecía de los pueblos reunidos. Isaías 2:2-3. Isaías predice un tiempo en que todas las naciones acudirán al monte del Señor. Este no es solo un llamado a la unidad en la fe, sino una invitación a unirnos en paz y comprensión, sin importar nuestras diferencias. Isaías 2:2-3 nos da una imagen impresionante de lo que sucederá en los últimos días, cuando todas las naciones se reunirán en el monte de Dios para aprender de Él y buscar su paz. Tal y como dice en el versículo, en los últimos días el monte de la casa de Jehová será exaltado sobre todos los montes, y las naciones irán a él, y dirán: «Vamos, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos». Esta visión no solo nos habla de una unidad espiritual, sino también de un anhelo profundo de paz y entendimiento entre las naciones, guiadas por la sabiduría de Dios. La unidad de la que habla Isaías no es solo una reunión de pueblos con buenas intenciones, sino una verdadera reconciliación bajo el liderazgo de Dios. Nos dice que será Dios quien nos enseñará sus caminos, lo que significa que solo a través de su sabiduría podemos lograr una unidad verdadera y duradera.
Esta paz no es algo que se pueda lograr solo con nuestros propios esfuerzos, sino que viene de seguir los principios divinos que Dios tiene para nosotros. Aunque el mundo de hoy aún está lleno de conflictos y divisiones, podemos ver que el deseo de unidad y paz sigue siendo muy fuerte. En 2025, aunque lejos de la visión perfecta de Isaías, los esfuerzos por alcanzar la justicia y la igualdad entre pueblos y naciones continúan. Movimientos que buscan defender los derechos humanos, la justicia racial y la equidad de género siguen creciendo. Pero la verdadera paz, como nos enseña Isaías, no se encuentra solo en estas luchas humanas, sino en seguir los principios de Dios. Isaías también nos dice que, en los últimos días, las naciones dejarán de pelear entre sí y no aprenderán más la guerra. Isaías 2:4. Este versículo nos recuerda que la paz que tanto buscamos solo se logrará cuando sigamos los caminos de Dios. Aunque no hemos llegado a ese momento aún, podemos vivir con la esperanza de que esa paz verdadera llegará cuando todos reconozcamos a Dios como el centro de nuestra vida. Hoy, como creyentes, estamos llamados a vivir en la esperanza de esa paz futura. Y no solo a esperar, sino a ser parte activa de esa unidad, llevando los principios de Dios a donde quiera que vayamos. Aunque el mundo en 2025 sigue enfrentando desafíos, podemos confiar en que Dios cumplirá su promesa de restaurar la paz y la unidad. Y podemos ser parte de ese cambio, buscando vivir según sus enseñanzas. 4. Predicación del Evangelio a todas las naciones. Profecía de la Gran Comisión. Mateo 24:14. En Mateo 24:14, Jesús nos hace una promesa poderosa y profunda: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta declaración, pronunciada por el propio Jesús, marca un hito en la historia de la humanidad. Nos dice que, antes de su regreso, el evangelio de su reino sería conocido por todas las naciones. Este mensaje no solo habla de un acto físico de ir de un lugar a otro, sino también de la profundidad espiritual de llevar la luz de Cristo a todo rincón del mundo. Hace siglos, este mandato de predicar el Evangelio parecía algo casi imposible de lograr, especialmente si consideramos las limitaciones de transporte, comunicación y acceso a las naciones que existían en la época de Jesús. Sin embargo, hoy, en 2025, la profecía parece cumplirse de una manera que ni siquiera sus discípulos hubieran podido imaginar. El avance de la tecnología ha permitido que el mensaje de Cristo se difunda de manera acelerada, más allá de las fronteras geográficas y culturales. Con la explosión de Internet y las redes sociales, el Evangelio ha cruzado fronteras que antes parecían insuperables. Hoy en día, plataformas como YouTube, Instagram, TikTok y Facebook permiten que millones de personas en cualquier parte del mundo escuchen el mensaje de la salvación. Un claro ejemplo es el de usted viendo este video. Esta no es una casualidad, sino una manifestación clara de cómo Dios usa los medios de comunicación actuales para cumplir su voluntad. En Hechos 1:8, Jesús les dice a sus discípulos: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Esta promesa del Espíritu Santo, quien habilita a los creyentes a ser testigos en todos los rincones del mundo, se está cumpliendo de manera tangible hoy, gracias a la tecnología. Los creyentes no necesitan viajar físicamente a cada nación, sino que ahora tienen la capacidad de compartir el Evangelio con solo un clic, llevando la palabra de Dios a lugares que nunca imaginaron. Esto demuestra que la profecía está tomando forma en un contexto globalizado.
En lugares como el desierto de Arabia, las montañas del Himalaya o los rincones más remotos de África, el mensaje de Jesucristo está alcanzando a quienes nunca antes habrían tenido acceso a la Biblia o a un mensaje cristiano. Este fenómeno también refleja el cumplimiento de otro versículo importante, Apocalipsis 14:6, que habla de un ángel proclamando el Evangelio a los que moran sobre la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aunque el pasaje se refiere a un mensaje celestial, la forma en que el Evangelio se ha esparcido en el mundo moderno puede verse como una preparación para esa proclamación final. En un mundo lleno de caos, guerras, epidemias y crisis económicas, el anhelo por respuestas espirituales está creciendo. Las personas, al enfrentarse a la incertidumbre, están más abiertas que nunca a escuchar el mensaje de esperanza que ofrece Cristo. En tiempos de prueba, la luz del Evangelio brilla más intensamente, y muchos están comenzando a ver la urgencia de responder a la llamada de Dios. En estos momentos de aflicción, la misión de predicar el Evangelio cobra un sentido aún más profundo. Jesús no solo nos llama a compartir su palabra en tiempos de paz, sino también en medio de la tormenta. En Mateo 28, 19, 20, Jesús nos da la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Este mandato sigue vigente, y en este 2025, el cumplimiento de esa comisión está más cerca que nunca. 5. Profecía del florecimiento, la bendición de la tierra. Isaías 35, 1, 2. Isaías 35, 1, 2 dice: Se alegrará el desierto y la soledad, y se gozará la estepa y florecerá como la rosa. Abundará en flores, y se gozará con alegría y canto. Esta visión profética nos presenta una imagen de la tierra transformada, un desierto que se convierte en un jardín floreciente. Es una promesa de restauración, no solo espiritual, sino también física, en la que la creación de Dios experimentará un renacimiento. En un mundo donde los desafíos ecológicos son cada vez más evidentes, esta profecía cobra un profundo significado. La Biblia nos enseña que la creación no solo fue hecha para la humanidad, sino que también tiene un propósito en el plan de Dios. En Romanos 8, 19, 22, se nos recuerda que la creación está aguardando la manifestación de los hijos de Dios, lo que indica que la naturaleza misma anhela ser restaurada y liberada del sufrimiento que ha experimentado debido al pecado humano. Un ejemplo que refleja el cumplimiento parcial de esta profecía es de la región de la mariposa monarca en México. La deforestación ha sido una amenaza durante décadas. Sin embargo, el gobierno mexicano, junto con organizaciones no gubernamentales, ha impulsado un programa de reforestación que ha plantado más de 3 millones de árboles en los últimos años. Esta restauración ecológica, aunque parcial, nos recuerda que la profecía de Isaías sobre un desierto que florecerá sigue viva en el corazón de la humanidad. Dios nos dio la tierra para que la cuidáramos y la hiciéramos prosperar, Génesis 2:15, y ahora más que nunca, los creyentes son llamados a ser buenos mayordomos de la creación. La profecía de Isaías no solo habla de un florecimiento físico de la tierra, sino de un florecimiento espiritual que llevará a las naciones a reconocer la soberanía de Dios sobre toda la creación. El florecer de la tierra en Isaías 35 es el símbolo de la restauración final de todas las cosas cuando Cristo regrese a establecer su reino eterno. En ese día, no solo los seres humanos serán restaurados, sino que la creación misma será renovada. En este 2025, mientras seguimos enfrentando la crisis ambiental, podemos recordar que la restauración de la tierra no es solo un esfuerzo humano, sino una promesa divina. Al cuidar el planeta, estamos participando en el cumplimiento de una profecía antigua,
que apunta hacia un futuro donde la tierra y todo lo que hay en ella florecerá bajo el gobierno de Dios. 6. Profecía. La confusión entre lo bueno y lo malo. Isaías 5:20. Isaías advierte: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». Este versículo revela una verdad atemporal sobre la inclinación humana hacia la distorsión de los valores divinos. En la Biblia, desde los días de Adán y Eva, vemos cómo la serpiente torció las palabras de Dios, sembrando confusión en el corazón humano. Génesis 3:1-5. Más adelante, Jesús mismo enfrentó la falsedad cuando los líderes religiosos, en su ceguera espiritual, acusaron al Hijo de Dios de blasfemar. Juan 10:33. Estas historias muestran cómo la confusión moral no es nueva, pero tiene consecuencias graves cuando no se confronta con la verdad divina. En la actualidad, esta profecía sigue siendo evidente. En una sociedad donde lo que es bueno según la palabra de Dios es considerado anticuado o incluso dañino, los creyentes enfrentan la tentación de conformarse con las normas del mundo. Sin embargo, Jesús nos llamó a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Mateo 5:13-14, desafiándonos a brillar con la verdad en medio de las tinieblas. Este versículo no solo es una advertencia, sino un llamado a vivir de acuerdo con los valores eternos de Dios, a discernir con la ayuda del Espíritu Santo y a defender lo justo y lo santo, recordando que la confusión nunca proviene de Dios, sino de aquel que busca desviar a los hijos de la luz. 7. Profecía, el amor al dinero y la codicia. 1 Timoteo 6:10. En su carta a Timoteo, Pablo advierte: «Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores». 1 Timoteo 6:10. Esta declaración no condena el dinero en sí, sino el lugar que ocupa en el corazón humano. Cuando el deseo por riquezas supera el amor a Dios, se convierte en una trampa que puede alejar a las personas de la fe y causar sufrimiento. La Biblia está llena de ejemplos que ilustran esta advertencia. Judas Iscariote traicionó a Jesús por 30 monedas de plata, mostrando cómo el amor al dinero puede llevar al pecado más profundo. Mateo 26:14-16. Asimismo, la parábola del rico insensato, Lucas 12:16-21, narra la historia de un hombre que acumuló bienes materiales sin prepararse espiritualmente, encontrándose con un trágico final. En la actualidad, esta profecía se refleja en una sociedad consumista que glorifica el éxito financiero por encima de los valores eternos. Las crisis económicas y los escándalos de corrupción son síntomas de un mundo atrapado en la codicia. Sin embargo, este pasaje también invita a reflexionar sobre cómo los cristianos pueden prosperar sin perder de vista su propósito divino. Jesús nos enseñó que donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. Este versículo no solo nos llama a cuestionar nuestras prioridades, sino también a confiar en que Dios es el verdadero proveedor de nuestras necesidades, evitando así el peligro de caer en la idolatría del dinero. Cada profecía que hemos explorado nos recuerda que las palabras de la Biblia no solo hablan del pasado, sino también de nuestro presente y futuro. En un mundo lleno de incertidumbre, las Escrituras son un faro que ilumina nuestras decisiones, nuestros desafíos y nuestras esperanzas. Estas señales no están destinadas a infundir temor, sino a despertar en nosotros una profunda reflexión. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué estamos priorizando?
Estamos escuchando el llamado de Dios, las promesas de restauración, las advertencias sobre las trampas del mundo y la visión de un futuro donde lo bueno triunfa sobre el mal, nos invitan a detenernos y mirar más allá de lo que vemos a simple vista. Dios nos llama no a escondernos del mundo, sino a ser luz en medio de la oscuridad, a ser testigos de su obra en nuestras vidas y en la historia que se sigue escribiendo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que lo compartas con quienes amas. Suscríbete a nuestro canal y únete a esta comunidad que busca la verdad y la esperanza en las promesas de Dios. Activa las notificaciones y sé parte de este viaje espiritual. Hoy es el momento de reflexionar, de creer y de actuar. Que la paz y la gracia de Dios te acompañen siempre.